Hola, queridos alumnos, ¿cómo estáis? Espero que tengáis mucha fuerza, os la transmito a vosotros y a vuestros familiares, que esto va a pasar pronto y vamos a salir muy reforzados de aquí, ¿vale? Os quería mandar mucho ánimo y luego también pues dar un poco la lata con mis explicaciones, ¿vale? El otro día estuvimos hablando de Miguel de Unamuno y de la generación del 98 en general, pero me gustaría ahora que hablásemos también de Pío Baroja, ¿vale? Si abrís la presentación que os he enviado, esta última, iré hablando de otros autores sucesivamente, pero ahora nos vamos a centrar en Unamuno y en Baroja. Voy a seguir por donde me quedé la última vez, ¿de acuerdo? Hablamos del contexto histórico de la generación del 98, de cómo eso les marca y les lleva a hacer ese tipo de literatura de la que hablábamos. Y en concreto decíamos que eran grandes prosistas, ¿os acordáis? Sobre Unamuno estuvimos hablando de sus novelas, de sus ensayos, de su vida, ¿vale? También visteis un vídeo sobre él, ese gran personaje también para la historia de España. Y luego me quedé hablando de sus novelas o lo que él llamaba nivolas, ¿vale? Sus nivolas es un término que él crea, es un neologismo, una palabra que se inventa, para referirse a sus propias obras de ficción ante las críticas de quienes consideraron que sus novelas no se ajustaban a las exigencias del género, ya que eran totalmente diferentes a las novelas realistas que habíamos visto, como comentaba yo el otro día. Si os fijáis en los fragmentos que hemos leído de las dos novelas más famosas de él, Niebla y San Manuel Bueno Mártir, pues aparecen personajes poquitos que reflexionan sobre grandes cuestiones morales. En el caso de Niebla, como decíamos, pues se cuestiona la propia existencia. ¿Os acordáis del fragmento que leímos? Pues ¿quién existe realmente? ¿El autor o el personaje que luego le sobrevive? Porque de hecho, ahora cuando leemos una novela de Unamuno, pues por desgracia él ya no vive, pero el personaje sí, ¿no? Cada vez que leemos alguna de sus obras. Y luego en San Manuel Bueno Mártir hay una serie de cuestiones muy interesantes. Si os acordáis que os mandé que leyeseis el argumento, que lo buscaseis, perdón, pues decía que giraba en torno a la figura de un sacerdote que no cree realmente y finge tener esa fe ante sus feligreses para darles una esperanza. Esta novela, que a mí me parece exquisita y que os recomiendo muchísimo, me gustaría subirla estos días por si alguien se anima, nos plantea un dilema, porque hace bien ese párroco al fingir la fe, algunos podrían calificarle de hipócrita, ¿no? Sin embargo, parece que don Manuel lo hace por el bien de la comunidad, porque si él dejase de creer, muchos dejarían de tener esa esperanza, que es la fe, es una forma, una de las visiones y una de las perspectivas en las que podemos adoptar y hablar de la fe sobre el consuelo que nos provoca, ¿no? Bueno, pues ese tipo de novelas son las que hace don Miguel de Unamuno, siempre reflexivas, filosóficas. Ahora voy a pasaros a hablar de Pío Baroja, ¿vale? El siguiente autor del que vamos a hablar. Pío Baroja estudió medicina y en ello se demuestra en la novela del El árbol de la ciencia, que supongo que deberéis leer en segundo de bachillerato, ahora mismo es obligatoria. Nace en San Sebastián. En cuanto a su carácter, dice que es reservado y que mantiene durante su juventud y luego también ese espíritu rebelde y ese deseo de renovación que tienen todos los 98istas, de contar cómo ven la realidad desde su prisma, ¿os acordáis de esa subjetividad? Para cambiarla, en realidad. Lo que uno quiere cuando critica algo, cuando cuenta algo que no le gusta, en el fondo es cambiarla, ¿vale? ¿Qué pasa bien con Pío Baroja? Que su carácter es extremadamente escéptico. No sé si sabemos muy bien esa palabra, si no lo recuerdo. Es muy descreído, ¿no? Es bastante desesperanzado en cuanto a cuestiones religiosas, pero también políticas, ¿vale? Y eso se plasma, porque sus novelas realmente sí son bastante pesimistas. Aparecen personajes en dificultades, le gustan mucho a Baroja los marginados por la sociedad o los que se rebelan contra la sociedad, ¿no? Personajes muy interesantes. Y luego con respecto al estilo, pues nos sirve igual que Unamuno, aunque tengan estilos muy distintos. Bueno, quiero decir, cada uno escribe a su manera, obviamente, y tiene su propia personalidad,
pero es una prosa muy sencilla también, de frases cortas, breves, precisas, directas, ¿no? Un poco como esa prosa seca y directa que decíamos que también tiene Unamuno, pues comparten esos rasgos. Los diálogos resultan espontáneos, creíbles, ¿vale? Baroja escribe bastante, escribe prosa, dice novelas, ensayos, cuentos, biografías, memorias, y las novelas las va agrupando en trilogías. Entre las novelas os he destacado aquí 3 que os sonarán seguramente: Zalacaín el aventurero, Las inquietudes de Shanti Andía y El árbol de la ciencia, que supongo que deberéis leer en segundo de bachillerato. Os voy a leer un fragmento, el fragmento que aparece en el libro de texto de La Busca, extraído de La Busca, para que veáis eso que, tanto esa prosa que os decía, como esa forma de ver la vida pesimista, ¿no? Dice: todo el Madrid parásito, holgazán, alegre, abandonaba en aquellas horas las tabernas, los garitos, las casas de juego, las madrigueras y los refugios del vicio, y por en medio de la miseria que palpitaba en las calles, pasaban los trasnochadores con el cigarro encendido, hablando, riendo, bromeando con las busconas, indiferentes a las agonías de tanto miserable desarrapado, sin pan y sin techo, que se refugiaba temblando de frío en los quicios de las puertas. Quedaban algunas viejas busconas en las esquinas, envueltas en el mantón, fumando. Tardó mucho en aclarar el cielo. Aún de noche se armaron puestos de café, los corcheros y los golfos se acercaron a tomar su vaso y su copa. Se apagaron los faroles de gas, danzaban las claridades de las linternas de los serenos en el suelo gris, alumbrando vagamente por el pálido claror del alba, y las siluetas negras de los traperos se detenían en los montones de basura, encorvándose para escarbar en ellos. Todavía algún trasnochador pálido, con el cuello del gabán levantado, se deslizaba siniestro como un búho ante la luz, y mientras tanto comenzaban a pasar obreros. El Madrid trabajador y honrado se preparaba para su ruda faena diaria.